Hola chiquilines, espero que se encuentren bien. Lo que vamos a ver hoy es el último paso en la expresión génica. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de ADN, de lo que estamos hablando es de un código genético, ¿sí? de un mensaje escrito en un lenguaje que es el de los mononucleótidos, ¿sí? Que significan algo para la célula. ¿Sí? En ese ADN está escrito toda la información que necesitan las células para poder funcionar y que el individuo del cual forman parte pueda tener una vitalidad que le permita sobrevivir en el ambiente en el cual se encuentra. Pero en realidad el ADN como tal, lo único que tiene, ni más ni menos, es el mensaje, ¿sí? ¿Quiénes son los que se van a encargar de que se lleve a cabo lo que está escrito en ese código genético? Bueno, van a ser las proteínas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver hoy cómo traducimos, ¿sí? El mensaje que está escrito en un lenguaje de nucleótidos a otro que es el de aminoácidos, ¿sí? Para obtener las proteínas que van a ejecutar lo que está escrito en el código genético. Bueno, ¿qué es la traducción del ARN mensajero? Es la síntesis de proteínas mediadas por un molde de ARN que proviene del proceso de transcripción del ADN en ARN. Este ARN mensajero va a codificar proteínas y en este proceso de traducción se va justamente a pasar de un idioma cuyas palabras podrían decirse que son los nucleótidos, ¿sí? A otro, o las letras son nucleótidos, a otro idioma en el cual las letras son aminoácidos. Por eso estamos traduciendo, porque estamos pasando de un código a otro código, de ácidos nucleicos a proteínas. Y es muy importante la traducción, no solo por el producto final de este proceso, sino también porque es la etapa final de la expresión génica. La expresión génica es, bueno, lo que tenemos en nuestro genoma, en un determinado genoma, que se exprese, o sea, que se manifieste, o sea, que cumpla su función. Y esta es la etapa final porque luego ya tenemos las proteínas que van a ir a cumplir esa función determinada que está codificada en el genoma. También es un punto muy importante de regulación de esta expresión génica, dependiendo de las necesidades de las células, ya sean metabólicas, si está en procesos si está dentro del ciclo celular, si está cumpliendo su función para la cual está según el tejido o el sitio donde deba ejercer su función. Podemos regular la cantidad de proteínas y por ende la cantidad de proteínas que se van a sintetizar y por ende regular la expresión de ese gen, la manifestación de ese gen en una determinada acción en la célula. Por eso es un proceso también muy importante este paso de regulación. Lo regulamos también en lo que es la transcripción y también se puede regular se regula en el proceso de traducción. Y bueno, entonces, el ARN mensajero se va a leer en sentido 5' a 3', ¿sí? Y las proteínas se van a sintetizar desde el extremo amino al carboxilo terminal. Las proteínas son también polipéptidos, o sea que son la unión de monómeros, ¿sí? Unidos entre sí por enlace peptídico, que se forma por la combinación de 20 aminoácidos, ¿sí? Que son estos que están listados acá en esta lista. Como vimos ya, el código genético se basa en 4 letras, ¿sí? Como quien dice, la adenina, la citosina, la guanina y la timina. En el caso del ARN mensajero, vamos a tener en lugar de timina uracilo, como ya vimos. Entonces, vamos a poder obtener con las combinaciones de estos 4 mononucleótidos, vamos a tener que ser capaces de codificar la información para poder incluir a los 20 aminoácidos que constituyen nuestras proteínas. Entonces, lo que se hace, es ver, cuántas combinaciones podemos tener de letras, ¿sí? Y si combinamos las 4 por un lado
y en la otra fila ponemos las otras 4 y vamos haciendo combinaciones, llegamos a que tenemos 64 codones posibles. De esos 64, 61 van a codificar a algún aminoácido. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos 3 uracilos, ¿sí? De forma consecutiva, eso va a codificar para que en ese lugar se agregue una fenilalanina, como vamos a ver más adelante. Si los 3 siguientes son uracilo, citosina y uracilo, bueno, lo que se va a agregar al lado de la fenilalanina va a ser una serina, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se va a leer el ARN mensajero? Bueno, se va a comenzar en un sitio de inicio que después vamos a ver cuál es, y después se va a ir leyendo de 3 bases en 3 bases. O sea, él se va a leer las 3 primeras bases y se va a ver a qué aminoácido corresponde ese código. Entonces, como vamos a ver más adelante, se va a traer el aminoácido correspondiente a esa combinación y agregarse en ese lugar en la cadena polipeptídica, ¿sí? Y después hay, y así con cualquiera de las combinaciones que tenemos acá, ¿sí? Pero hay 3 combinaciones, ¿sí? Que no codifican para ningún aminoácido, ¿sí? Si nosotros tenemos, si al avanzar en un ARN mensajero, los ribosomas, que vamos a ver quiénes se encargan de hacer este trabajo, encuentran un triplete o un codón, ¿sí? Cada combinación de 3 bases le denominamos codón, ¿sí? Dentro de lo que es el ARN mensajero. Si encuentra un codón que es UAA, UAG o UGA, eso no codifica para ningún aminoácido, o sea que ahí no se va a agregar ningún aminoácido y son los denominados codones stop o aquellos que indican el fin de la traducción de ese ARN mensajero. Cuando llegan a este punto, vamos a ver que se disocian los ribosomas del ARN mensajero que se estaba traduciendo y se libera la cadena polipeptídica, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es degenerado? Porque varios codones codifican para el mismo aminoácido. Como ustedes pueden ver acá, a la fenilalanina la podemos codificar como uracilo, 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 o si hay un codón que es uracilo, uracilo, citosina, bueno, en ese lugar se va a agregar una fenilalanina independientemente de cuál de los 2 codones sea el que esté presente, ¿sí? La leucina lo mismo, vieron que tienen 4, la serina tiene 4 también, la leucina, perdón, tiene 6, la serina tiene estos 4, bueno, todos, acá tiene 2 más, ¿sí? Todos los aminoácidos están codificados por más de un triplete, por eso es que es degenerado. O sea, podemos tener cualquiera de estos tripletes, ¿sí? Que codifica para el mismo aminoácido y en la cadena polipeptídica se va a agregar ese aminoácido. Bueno, y como ya les adelanté, la traducción del ARN mensajero se va a llevar a cabo en los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas son estructuras que están constituidas por proteínas y por ARN, ¿sí? ARN ribosomal, que se van a ensamblar sobre los ARN mensajeros, ¿sí? Y van a ser el sitio donde se va a llevar a cabo la síntesis de la proteína, ¿sí? Después vamos a ver en detalle cómo están constituidos los ribosomas, pero básicamente son una unidad menor, una subunidad mayor, ¿sí? Van a tener sitios, que acá en realidad falta un tercer sitio que va al lado del sitio P, ¿sí? Tienen 3 sitios y se van a ensamblar sobre el ARN mensajero para llevar a cabo la síntesis de la proteína que está codificada en ese ARN mensajero. Y después otro componente muy importante que vamos a tener en lo que es la traducción, son los ARN de transferencia, ¿sí? Los ARN de transferencia van a tener un papel muy importante en lo que es la síntesis de la proteína porque son los que van a hacer el nexo entre lo que dice el molde de ADN, o sea, lo que está en el genoma, y los aminoácidos, ¿sí? Después vamos a ver por qué son tan importantes, cómo hacemos ese nexo para que el ribosoma sepa, ¿sí? Cuáles son los aminoácidos
que se tienen que ir agregando en la cadena polipeptídica en crecimiento. Entonces, como ya vieron, fuimos nombrando 3 tipos de ARN que vamos a encontrar en lo que es la traducción del ADN, ¿sí? Vamos a tener el ARN mensajero, ¿sí? Que va a ser el que va a contener el mensaje que está escrito en el ADN. El ARN de transferencia, ¿sí? Que dijimos que va a ser el nexo entre el ARN mensajero y la proteína. Y el ARN ribosómico, que va a formar parte del ribosoma y que va a tener un papel crucial en la síntesis de esa proteína. Entonces, bueno, como ya vimos en la clase pasada, lo que hace el ARN mensajero es copiar, ¿sí? La información la información genética que está codificada en el ADN se transcribe, ¿sí? Se copia en otra molécula que es el ARN mensajero y que es el que va a llevar el mensaje, ¿sí? Este ARN mensajero, aparte se acuerdan que dijimos que el ADN, en el caso de los organismos eucariotas, no puede salir del núcleo. Y la síntesis de las proteínas se lleva a cabo en el núcleo. Entonces, es bien importante que este ARN mensajero sí puede viajar desde el núcleo hacia el citoplasma para que pueda ser captado por estos ribosomas y traducir su mensaje. Los ARN mensajeros son degradados después de algunos minutos, ¿sí? no permanecen en el citoplasma de forma indefinida, y eso también va a condicionar la cantidad de proteína que se va a poder obtener a partir de un ARN mensajero. Entonces ¿se acuerdan la estructura que vimos para los ARN mensajeros eucariotas? ¿Sí? Teníamos la cadena polipeptídica, ¿sí? Que se había transcrito desde el ADN, le habíamos agregado un capuchón, ¿sí? Ese residuo modificado, en el extremo 5' y en el extremo 3' teníamos la cola de adeninas, ¿sí? La cola poli-A característica. Y en el medio tenemos el mensaje, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que los nucleótidos se leen de 3 en 3? Entonces, en este caso tenemos el primer triplete o el primer codón, correspondería a la secuencia AUG, que algo que no les dije es que dentro del código genético tenemos este codón que está pintadito azul, que es la metionina, y que ese es el que indica el inicio de la traducción, ¿sí? O sea que todas las proteínas, cuando son sintetizadas, tienen una metionina en el extremo carboxilo, ¿sí? En el primer aminoácido que se agregó. Entonces, siempre vamos a ver que el ARN mensajero, la parte que se traduce, empieza con la secuencia AUG. Entonces, el ribosoma se va a leer esta secuencia AUG y ahí se va a agregar una metionina. Después se va a correr el ribosoma hacia el siguiente triplete, que es el CGU, ¿sí? Y ahí se va a agregar el aminoácido que corresponde a este codón, ¿sí? Y luego el ribosoma se va a correr y va a leer el siguiente codón, que es el UCU. Ahí va a agregar el aminoácido que corresponde a este codón. Algo bien importante es que los nucleótidos se leen de forma continua, o sea, el primero es AUG y el siguiente no se saltea ninguna base, ¿sí? El siguiente comienza en la siguiente base del ARN mensajero, ¿tá? Empieza en la citosina. Se leen de forma continua de 3 en 3. El otro ARN que es importante son los ARN de transferencia, ¿sí? ¿Y por qué son importantes? Porque son los que, como dijimos, el nexo entre el ARN mensajero y la proteína que se está sintetizando. Y son bien importantes porque son los que van a permitir, ¿sí? Que los aminoácidos se alineen con su codón correspondiente en el ARN mensajero. O sea, si dijimos que, por ejemplo, en este caso el primero es AUG, que corresponde a una metionina, bueno, el ARN de transferencia, va a haber un ARN de transferencia que va a llevar hasta ese ribosoma una metionina, ¿sí? Para que se dé el nexo entre su codón
y el aminoácido al que corresponde. Los distintos RNA de transferencia, porque si tenemos 20 aminoácidos y cada aminoácido va a ser transportado en un RNA de transferencia, bueno, tengo que tener 20 RNA de transferencia que transporten a cada uno de los aminoácidos. La estructura en sí van a ser muy similares, ¿sí? Pero van a variar en algunas secuencias que son justamente lo que les van a dar esa especificidad para que se coloque según el codón el aminoácido que corresponde, ¿sí? Son pequeños, tienen entre 70 y 80 nucleótidos cada uno y la estructura que se ve es más o menos así. En el plano, o sea, si aplastamos sobre una hoja un RNA de transferencia, lo veríamos con esta estructura, ¿sí? Que es se le denomina en forma de hoja de trébol, ¿sí? Y se va a dar por complementariedad entre bases, ¿sí? Acá tenemos el extremo 3' de este RNA de transferencia, sigue todo por aquí la secuencia, ¿sí? Y termina en el extremo 3'. Acá, como ven, hay una citosina que va por complementariedad, se va a unir hasta una guanina, esta citosina, y así entonces por complementariedad de bases, ¿sí? Dentro de la propia cadena de este RNA de transferencia, es que se va a adoptar esta estructura en el plano. Van a haber dos regiones que son bien importantes, ¿sí? Y que van a ser justamente trascendente para lo que es la síntesis de proteína agregando los aminoácidos correspondientes, ¿sí? El primero es en el extremo 3', ¿sí? Vamos a encontrar esta secuencia que es CCA, ¿sí? Y en este extremo hidroxilo es donde se va a unir el aminoácido que va a llevar un determinado RNA de transferencia, ¿sí? Los aminoácidos se van a unir de forma covalente al azúcar de esta adenina, ¿sí? El enlace covalente es un enlace muy fuerte, es muy estable, ¿sí? Entonces, bueno, cada RNA de transferencia va a llevar un determinado aminoácido unido en este extremo, ¿sí? Y la otra secuencia muy importante va a ser el denominado anticodón, ¿sí? ¿Por qué lo denominamos anticodón? Bueno, porque por complementariedad de bases va a reconocer un codón determinado en el RNA mensajero. O sea, para cada codón vamos a tener un anticodón, ¿sí? En estos ARN de transferencia. Entonces, por complementariedad de bases, va a interaccionar el codón del RNA mensajero con su correspondiente anticodón en el ARN de transferencia, ¿sí? Cuando esto se pliega en el espacio, o sea, como realmente ¿sí? Vamos a tener esta estructura que es en forma de L, que es la necesaria, la correcta para el anclaje de los RNA de transferencia en los ribosomas, ¿sí? Entonces, de vuelta, si vemos esta es la estructura en el plano, ¿sí? Con el extremo OH, ¿sí? Donde se va a unir el aminoácido, y el anticodón que va a ser el que va a reconocer por complementariedad de bases el codón en el ARN mensajero. Y en el espacio, al adoptar esa forma de L, se pliega y el anticodón queda en este sector y el extremo 3' queda en este extremo de la L. ¿Cómo se da entonces para que se agregue el aminoácido correcto a la cadena polipeptídica que está en crecimiento? Eso va a depender de básicamente dos aspectos, ¿sí? El primero es la unión de ese aminoácido con su RNA de transferencia correcto, y esto va a estar mediado por un grupo de enzimas, ¿sí? Que son las aminoacil ARNT sintetasas. ¿Y por qué es importante esto? Porque ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo sabe este RNA de transferencia de acuerdo a este anticodón que acá se tiene que agregar determinado aminoácido? Bueno, justamente eso es el trabajo que hace llevar a cabo estas aminoacil ARNT sintetasas, porque cada uno va a haber una
aminoacil ARNT sintetasa por cada aminoácido, o sea que tenemos 20 variantes de esta enzima que va a reconocer a un aminoácido en particular y al o los, dependiendo si está codificado por uno o más de un codón, ¿sí? De los ARN de transferencia a los cuales debe unirse, ¿sí? Porque si, por ejemplo, un determinado aminoácido, como veíamos por ejemplo la leucina, que tiene varios codones que la codifican, bueno, va a tener que tener tantos ARN de transferencia como codones posibles la puedan codificar. Pero ella va a tener que unirse solamente a esos ARN de transferencia que contienen sus anticodones y no unirse a otro ARN de transferencia que codifique para cualquier otro aminoácido. Y después otro aspecto importante en la incorporación del aminoácido correcto va a ser la especificidad, ¿sí?, en el apareamiento de bases entre el codón y el anticodón. O sea que ese triplete de bases que se encuentra en el ARN mensajero interaccione de forma correcta por complementariedad con el triplete que se encuentra en el anticodón del ARN de transferencia. Entonces vamos a ver un poquito el trabajo, la reacción, ¿sí?, que llevan a cabo estas aminoacil ARNT sintetasas para ver cómo funciona la síntesis de estos ARN de transferencia unidos a sus aminoácidos. Esta reacción se va a llevar a cabo en dos pasos, ¿sí? La primera va a ser activar el aminoácido con ATP, ¿sí? Se va a unir cada aminoácido con una molécula de ATP, ¿sí?, que las moléculas de ATP son moléculas que permiten, que aportan energía. Entonces, lo que vamos a obtener es un aminoacil AMP, ¿sí?, un aminoácido unido a un AMP. Y este intermediario activado se va a unir al extremo 3' del ARN de transferencia correspondiente. ¿Sí? Estas enzimas son muy selectivas porque van a reconocer específicamente los aminoácidos, ¿sí?, y la secuencia de bases en los ARN de transferencia. ¿Sí? Ellas van a ser capaces de decir, bueno, para este ARN de transferencia que tiene determinado anticodón, el aminoácido que se tiene que unir es este, ¿sí? Entonces ahí va a estar la especificidad en la formación de los ARN de transferencia con el aminoácido correcto dependiendo del anticodón que constituye ese ARN de transferencia. A su vez, una particularidad que tienen estas enzimas es que tienen actividad correctora o lectora de pruebas, ¿sí? Si el aminoácido AMP que se unió al extremo 3' no es correcto, si no es el adecuado, se va a hidrolizar, o sea, se va a romper ese enlace antes de que se llegue a formar el segundo, de que se llegue a llevar a cabo el segundo paso en la reacción. Entonces, si tenemos el aminoácido, ¿sí?, que este es el grupo funcional, y acá la variante que va a dar cada uno de los 20 aminoácidos que pueden existir, y acá tenemos el ATP, ¿sí? La primera etapa de la reacción es la formación del aminoácido AMP. Entonces, lo que sucede es que este aminoácido se une al AMP y se libera un grupo bifosfato. ¿Sí? Entonces tenemos acá al aminoácido activado con ese ATP. La segunda fase de la reacción, ¿sí?, o sea, en este punto es cuando se lleva a cabo la corrección de prueba. Si esta unión no es la correcta, si este no es el aminoácido que se tenía que unir, no se lleva a cabo la segunda fase, ¿sí? En la segunda fase tenemos este aminoácido AMP con su ARN de transferencia en particular, ¿sí? Y entonces en la ribosa del extremo 3' es donde en este grupo hidroxilo es donde se va a llevar a cabo la unión, ¿sí?, de este aminoácido con el extremo 3' de la ARN de transferencia, ¿sí?, y se libera el AMP, ¿sí?
Entonces acá tenemos los dos pasos de la reacción de las aminoacil-ARNT sintetasas. Entonces acá vamos a tener como producto un aminoacil-ARNT, o sea, un aminoácido unido a su ARN de transferencia correcto. Bueno, ahora vamos a hablar del último componente de los necesarios para llevar a cabo la traducción, que son los ribosomas. ¿Sí? Los ribosomas es el sitio donde se va a llevar a cabo la síntesis de proteína, o sea, donde se va a dar la formación de esos enlaces peptídicos, ¿sí?, que van a constituir una proteína en particular. Vamos a ver que en realidad ya lo vimos, se acuerdan en una de las primeras diapos, que está formado por dos subunidades, ¿sí?, que van a estar compuestas por proteínas y ARN, en este caso ribosomal. El ARN ribosomal va a adoptar una estructura secundaria, ¿sí?, que van a ser características, ¿sí?, y que se van a dar por complementariedad de bases dentro de la propia cadena, ¿sí? Y eso va a hacer que adopte también determinadas estructuras tridimensionales. Y los ARN ribosomales son muy importantes porque son los que catalizan, los que aportan la energía para que se forme el enlace peptídico, ¿sí?, para que se unan dos aminoácidos entre sí. Y las proteínas lo que van a hacer es facilitar el plegamiento adecuado de esos ARN ribosomales, o sea, van a permitir que esos ARN adopten la forma correcta, ¿sí?, en el espacio, para que puedan llevar a cabo su función. Y también van a intensificar la función de los ribosomas porque participan en lo que es el anclaje correcto del ARN de transferencia en los sitios donde se tiene que ir uniendo. Entonces tenemos dos ribosomas, ¿sí?, el procariótico, ¿sí?, que esto es la subunidad menor, le denominamos 50S, ¿sí?, y la subunidad mayor 50S y la subunidad menor 30S. Esto es por técnicas que se llevan a cabo para definir las densidades, básicamente, de los componentes, de ahí el nombre. Y bueno, la subunidad 50S tiene 34 proteínas y 2 ARN, que a su vez estos se denominan 5S y 23S. Y la subunidad menor, o 30S, tiene 21 proteínas y un ARN ribosomal, que es el 16S. Y el ribosoma eucariótico, ¿sí?, en su conjunto se denomina 80S. La subunidad mayor, o 60S, tiene 49 proteínas y 3 ARN ribosomales, el 5, el 28 y el 5.8. Y la subunidad menor tiene 33 proteínas y un ARN ribosomal, o 18S. Este que ven acá es el ARN ribosómico 16S, ¿sí?, de la subunidad menor de Escherichia coli, para que vean, tengan una idea de lo que es la estructura de estos ARN, ¿sí? Acá vieron que todo esto que está acá, ¿sí?, se da por complementariedad entre las bases, o sea, es una sola cadena de ARN que se va plegando por complementariedad de bases entre los distintos sectores. Entonces, bueno, ahora ya que vimos todos los componentes, vamos a ver cómo se lleva a cabo la síntesis de proteína, ¿sí? La síntesis de proteína va a comenzar con la unión, ¿sí?, de dos monómeros, o sea, dos aminoácidos, a partir de los cuales se va a ir formando una cadena que va a crecer por el agregado de un aminoácido por vez, ¿sí? Entonces, si tenemos el codón de inicio, ¿sí?, de ese ARN mensajero, ¿sí?, el ribosoma lo va a reconocer, vamos a ver cómo se va a ir moviendo, leyendo de 3 en 3 los mononucleótidos que constituyen este ARN. A medida que el ribosoma va avanzando sobre ese ARN mensajero, lo que se va a ir produciendo es una cadena polipeptídica, ¿sí?, que va a ir creciendo. ¿Tá? Y vamos a tener aminoácidos que se van a unir, como ya vimos, ¿sí?, a sus ARN de transferencia, y el anticodón de un determinado ARN de transferencia va a interaccionar con su codón, ¿sí?, en el ARN mensajero,
y va a darse la unión de ese aminoácido en particular. Tenemos 3 etapas, ¿sí?, que se pueden identificar, que son la iniciación, la elongación y la terminación. ¿Sí? Para cada una de estas etapas vamos a ver que son necesarios, además de todos los componentes que ya vimos, varios factores de traducción, o sea, proteínas que van a participar de estos procesos para justamente llevarlos, para que se puedan llevar a cabo. Una característica de los ARN mensajeros es que pueden codificar varios polipéptidos, ¿sí? Dentro de un mismo ARN mensajero se pueden estar codificados varios polipéptidos o pueden codificar uno solo, y en ese caso son monocistrónicos, o policistrónicos si codifican para varios. En cuanto a la iniciación, ¿sí?, vamos a identificar regiones que se denominan UTR, que están tanto en 5' como en 3', o sea, al inicio y al final del ARN mensajero, en organismos procariotas y eucariotas que no se van a traducir. ¿Sí? Ya se acuerdan que vimos también que todas las proteínas comienzan con el codón AUG, ¿sí?, que codifica para metionina y que es el codón de inicio que le indica al ribosoma que tiene que comenzar la traducción de ese ARN mensajero. En el caso de los procariotas, se va a agregar una metionina modificada, ¿sí?, con un grupo funcional agregado, ¿sí?, para dar la N-formilmetionina. Y en el caso de los eucariotas, lo que se agrega es una metionina sin modificar. En las bacterias vamos a identificar una secuencia que se llama secuencia de Shine-Delgarno, que va a estar antes del codón de iniciación, o sea, antes de la metionina, o sea que no se va a traducir, y que es importante porque va a ser complementaria con una secuencia del ARN ribosomal 16S, ¿sí?, que fue ese que vimos que forma parte de la subunidad menor, en su extremo 3', y que lo que va a hacer es aproximar al ribosoma al ARN para que se dé la traducción. O sea, que el ribosoma vamos a ver que se ensambla sobre el ARN mensajero. No es que el ribosoma ya están unidas las dos subunidades y ahí va y se coloca el ARN mensajero, no, sino que el ARN mensajero, el ribosoma, perdón, se ensambla sobre ese ARN mensajero. ¿Ah? Entonces, esta secuencia de Shine-Delgarno va a interaccionar por complementariedad de bases con una región, en el extremo 3' del ARN ribosomal de la subunidad menor, y ahí se va a dar la primera interacción. ¿Sí? En el caso de los eucariotas, ¿sí?, que tienen el residuo de 7-metilguanosina en el extremo 5', ¿se acuerdan? El capuchón CAP. Bueno, ese va a ser importante porque va a ser lo que van a reconocer los ribosomas para unirse a ese ARN mensajero. ¿Sí? Una vez que ese ARN mensajero, que el ribosoma se ensambló sobre el ARN mensajero, va a comenzar a desplazarse por ese ARN hasta encontrar el codón de inicio. ¿Cómo se va a dar? ¿Sí? Se va a dar porque si tenemos la subunidad menor del ribosoma con el ARN mensajero que se desplazó sobre ese ARN hasta encontrar el codón AUG, ¿sí?, en el ARN mensajero, lo que va a venir es un ARN de transferencia, ¿sí?, con una metionina unida en su otro extremo, o sea, este anticodón va a codificar o va a estar relacionado con la metionina, que se acuerdan que dijimos que era el primer aminoácido que se agregaba. Entonces se va a unir a su codón, ¿sí?, va a interaccionar este UAC con el UAG del ARN mensajero, y por complementariedad de bases pues, se va a dar esta unión. Una vez que está todo este sistema ensamblado, va a venir la subunidad mayor del ribosoma y va a concretarse la formación del complejo traductor. ¿Cómo es en el caso de los procariotas? Bueno, vamos a tener la participación de 3 factores,
¿sí? De iniciación, que se van a unir a la subunidad 30S, que son el IF1, IF2 unido a GPT y el EIF3. Entonces, ¿cómo va a suceder esto? Bueno, el RNA mensajero, ¿sí? Y la N-formilmetionina RNT, o sea, el RNT con la N-formilmetionina, que va a ser el primer aminoácido, se van a unir, ¿sí? Esa unión va a ser reconocida por el IF2-GPT. Entonces, una vez que se reconoce esto, se va a liberar el factor 3 y ahí se va a dar la unión, la asociación con, vamos a liberar el factor 3, se asocia la subunidad 50S al complejo. Entonces, una vez que se da esto, se hidroliza el GPT del IF2 que permanece unido a ese complejo y ahí se libera tanto el IF1 como el IF2-GDP. Y ahí se da la formación del complejo de iniciación 70S, ¿sí? Que fue que es el ribosoma con las dos unidades ensambladas. En el caso de los eucariotas, vieron que acá tenemos 3 factores de iniciación. Bueno, vamos a tener por lo menos 10 factores de iniciación distintos que van a interaccionar tanto con el extremo 5' y a través del CAP y de la cola poli A en el extremo 3'. A nosotros no lo vamos a ver porque es bastante más complejo y en realidad el concepto en sí no va a variar. Entonces, ya tenemos el complejo de traducción ensamblado. Ahora vamos a ver cómo se da la síntesis de esa proteína. En el ribosoma vamos a poder identificar 3 sitios de unión de la ARN transferencia. ¿Sí? Vamos a tener un sitio P, ¿sí? Que es este que está en el medio, que corresponde al sitio peptidil, un sitio A, ¿sí? Que es el sitio aminoacil, y un sitio E, que es el sitio de liberación. ¿Sí? Acá bien arriba del sitio P es donde está el sitio catalítico, o sea, el sitio donde se va a dar la formación del enlace peptídico. Entonces, ¿cómo es el proceso? El metionil ARNT iniciador, o sea, el primer ARN de transferencia que trae consigo a la metionina, se va a unir al sitio P. ¿Sí? Se va a unir en este sitio, se va a colocar el primer ARN de transferencia que trae a la metionina. El siguiente aminoácido, o sea, el codón siguiente, el aminoácido que está codificado en el codón siguiente al codón de inicio, se va a colocar en el sitio A. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener el ARN de transferencia con la metionina y acá vamos a tener el ARN de transferencia que contiene el aminoácido que está codificado en el codón inmediatamente posterior al codón de inicio. Entonces, esta unión va a estar guiada, ¿sí? Por otro factor de elongación, ¿sí? Que es el EFTU-GPT. ¿Sí? Acá vamos a ver que hay muchos factores que son necesarios para la producción de esta proteína, ¿sí? O de cualquier proteína. Entonces, cuando este GPT, ¿sí? Es hidrolizado a GDP, ¿sí? O sea, pierde un fosfato, este se hidroliza cuando el aminoácido correcto, o sea, cuando se da la complementariedad correcta entre el anticodón y el codón, ¿sí? Ese GPT se hidroliza y se va a insertar en el sitio A. ¿Sí? Entonces ahí vamos a liberar este factor de elongación. O sea, el factor de elongación lo que hace es asegurarse de que el aminoacil RNT, ¿sí? Que se colocó o que se va a colocar en el sitio A es el correcto, es el que corresponde al codón que hay en el ARN mensajero. Este es el paso limitante de la reacción, o sea que es el paso que va a definir si la reacción avanza o no. Porque se da la hidrólisis del GPT antes de que se libere el factor de elongación. ¿Por qué es esto? Porque si este ARN de transferencia no es el correcto,
¿sí? Se va a disociar antes, o sea, ese ARN de transferencia que tiene un aminoácido incorrecto, se va a disociar antes de que ese aminoácido se agregue a la cadena polipeptídica en crecimiento. Entonces, para que se libere este factor de elongación, el aminoácido RNT tiene que ser el correcto por complementariedad entre el codón y el anticodón. Una vez que este factor salió del ribosoma, lo que se va a formar es un enlace peptídico entre el aminoácido, entre la metionina que se encuentra en el sitio P, ¿sí? En el sitio peptidil, y el aminoácido que se encuentra unido a la ARN transferencia que está en el sitio A. Ese dipéptido que se forma entre la metionina, que va a ser la primera, y el siguiente, que puede ser cualquiera de los aminoácidos, de los 20 aminoácidos que hay, va a quedar unido al ARN de transferencia que se encuentra en el sitio A. O sea, la metionina se disocia de su ARN de transferencia, se une al aminoácido que está en el ARN de transferencia del sitio A, y en ese ARN de transferencia vamos a tener al segundo aminoácido unido a la metionina. ¿Sí? Entonces, el ARN de transferencia que se encontraba en el sitio P va a quedar libre, o sea, no va a quedar con ningún aminoácido unido a él. Pero tenemos que seguir leyendo ese ARN mensajero para seguir agregando los demás aminoácidos. Entonces se va a dar lo que es la translocación. El ribosoma se va a mover tres mononucleótidos y va a avanzar 3 mononucleótidos para detectar el siguiente codón. Acá vamos a tener otro factor de elongación. O sea, acá estamos hablando siempre de procariotas porque es el sistema más sencillo. En eucariotas es muy parecido, pero hablamos de muchos más factores, ¿sí? Básicamente. Entonces, el factor de elongación EFG, que también está asociado a la hidrólisis de GPT. Lo que va a suceder es que el ribosoma se va a desplazar sobre ese ARN mensajero y se va a colocar en el siguiente codón, en el sitio A. O sea, el ribosoma se va a correr, va a avanzar 3 lugares y ese ARN de transferencia con los 2 aminoácidos que se acabaron de unir, que estaban en el sitio A, se va a correr al sitio P. Y el sitio A va a quedar libre. Y el ARN de transferencia que contenía la metionina, que estaba en el sitio P, se va a correr al sitio E para salir luego del abandonar ese ribosoma. Cuando se da cuando el siguiente ARN de transferencia, o sea, el que está, cuando viene el ARN de transferencia que corresponde, que por complementariedad de base su anticodón reconoce al siguiente codón que quedó expuesto en el sitio A, bueno, esa unión de ese ARN de transferencia en ese sitio va a hacer que el ARN de transferencia que se encuentra en el sitio E sea expulsado y abandone el ribosoma. En este caso se va a volver a repetir todo el proceso para agregar un aminoácido más a esa cadena polipeptídica en crecimiento. Y eso va a seguir sucediendo hasta que se llega al final de la traducción, que se acuerdan que dijimos que habían 3 codones que no codificaban para ningún aminoácido, ¿sí? Y esto, ¿cómo se va a dar? Bueno, porque en un momento los ribosomas van a llegar hasta que en el sitio A, ¿sí?, quede expuesto un codón, que sea cualquiera de los 3 codones de terminación, y ese codón no va a ser reconocido por ningún ARN de transferencia asociado a un aminoácido. Entonces, va a ser reconocido por factores de liberación, ¿sí?, que lo que van a hacer es terminar la síntesis proteica. ¿Sí? También van a haber otros factores de liberación que van a... porque la cadena polipeptídica siempre va a quedar unida a través del último aminoácido que se agregó a una ARN de transferencia. Ese ARN de transferencia se tiene que liberar de la proteína para que la proteína pueda adoptar su estructura, tanto secundaria como terciaria, y poder cumplir con su función.
Entonces va a haber otro factor de liberación que lo que va a hacer es hidrolizar esa unión entre la ARN de transferencia y la cadena polipeptídica que se va a encontrar en el sitio P, y ahí se va a liberar del ribosoma. ¿Sí? Luego que se libera la cadena polipeptídica, se va a liberar ese ARN de transferencia y se va a disociar el ribosoma y se va a liberar el ARN. ¿Sí? Cuando, acá lo que les muestra la terminación, ¿sí? Cuando en el sitio A se posiciona un codón de stop, no va a venir ningún ARN de transferencia a unirse por complementariedad de bases con este codón. Entonces eso va a dar la señal, además de factores de terminación que van a asociarse, a que se libere, si este fue el último ARN de transferencia, si con el último aminoácido que se agregó, que va a tener unida a toda la cadena de proteína que se sintetizó. Esta asociación se va a romper por otro factor, se va a liberar la proteína y acá va a quedar una ARN de transferencia solo en el sitio P, y cuando esto suceda se ensambla el ribosoma y se libera el ARN mensajero. Bueno, acá lo que les muestra es lo mismo. ¿Sí? Acá ven. ¿Sí? Acá tienen el ARN de transferencia unido en el sitio P, ¿sí? Y acá está unido en el sitio A, el siguiente, el que se va a agregar. Se forma el enlace peptídico. Este ARN de transferencia libera este aminoácido, ¿sí? Entonces la cadena va a quedar unida a través de este ARN de transferencia, y los ARN de transferencia, una vez que se van liberando de sus aminoácidos, se van saliendo del ribosoma. Los ARN mensajeros, tanto procariotas y eucariotas, se pueden traducir simultáneamente por muchos ribosomas, ¿sí? Mientras estén separados por entre 100 y 200 pares de base. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se ensambla un ribosoma sobre el ARN mensajero, comienza a traducirlo. Y a medida que se va liberando, ¿sí?, los primeros segmentos del ARN mensajero, sobre eso se puede volver a ensamblar otro ribosoma que va a comenzar a sintetizar una proteína nueva, y así sucesivamente, para optimizar el tiempo y no esperar a que un ARN mensajero sea completamente traducido por un ribosoma para que se ensamble otro. Al conjunto de ribosomas y ARN mensajero le decimos polirribosoma o polisoma, y cada ribosoma que se ensambla sobre un ARN mensajero va a funcionar de forma independiente a los demás ribosomas que estén traduciendo en ese momento al ARN mensajero. Y bueno, lo que les quería mostrar es un poquito lo que estuvimos hablando, ¿sí?, sobre la elongación, que a veces es un poco difícil de entender. Si nosotros tenemos este sería el auge, el codón de inicio, ¿sí?, que se va a enfrentar, ¿sí?, al sitio P de la subunidad mayor del ribosoma. Lo primero que va a suceder acá es que un metionil ARNT, o sea, un ARN de transferencia con una metionina, ¿sí?, por complementariedad de bases, el anticodón de ese ARN de transferencia va a detectar este codón y se va a unir. Entonces tenemos el primer aminoácido que se va a incorporar a esa cadena polipeptídica que dijimos siempre es una metionina. En el sitio A va a ir el siguiente codón, ¿sí? Si tenemos auge el primero, inmediatamente después GGU, bueno, en este sitio, en el sitio A, va a venir un ARNT de transferencia cuyo anticodón reconozca este codón en el ARN mensajero. Entonces vamos a tener dos aminoácidos que va a ser la metionina y el que sea codificado por este codón, uno al ladito del otro, cada uno unido a su ARNT. Se va a catalizar la formación del enlace peptídico entre los dos aminoácidos, en este caso la metionina, que es el primero, y el segundo, y la metionina va a liberarse de su ARN de transferencia
y va a quedar unido a través del ARN que se encuentra en el sitio A por el segundo aminoácido. Una vez que está formado este enlace, todo el ribosoma se va a correr 3 lugares. Entonces va a llegar al siguiente anticodón, codón. Entonces, el codón GGU, que corresponde al segundo aminoácido, va a quedar enfrentado, ¿sí?, con el sitio P, que tiene ahora el ARN de transferencia que estaba en el sitio A, se corrió para el sitio P, con los 2 aminoácidos iniciales, y vamos a tener otro codón enfrentado en el sitio A que va a corresponder con otro aminoácido. A este sitio va a venir, por complementariedad de bases, un ARN de transferencia cuyo anticodón reconozca ese otro codón, ¿sí?, que va a estar en el ARN mensajero con su respectivo aminoácido. Se va a dar la unión entre el tercer aminoácido y el segundo, ¿sí?, que va a estar unido a este ARN de transferencia acá, se va a formar el segundo enlace peptídico, ¿tá? Y este ARN de transferencia que tenía unida la metionina, ¿sí?, el primer ARN de transferencia, cuando el segundo se corrió para el sitio P, el primero se va a correr para el sitio E, que es el sitio de salida. Cuando se forma el enlace peptídico acá, este ARN de transferencia que no tiene unido a ningún aminoácido se libera del ribosoma, ¿tá?